Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Hoy vamos a continuar con la catequesis de cómo se formó la Biblia. La vez anterior estábamos dando, por así decirlo, un bosquejo, un resumen de lo que vamos a estar tratando y enseñando y aprendiendo en estas catequesis de cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Y mencionábamos que hay 5 partes que se dieron para formar lo que hoy en día conocemos como las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿verdad? Estas partes fueron, ¿verdad? Fueron los eventos, la tradición oral, la tradición escrita y la edición y por último la canonicidad. Bien, vamos entonces a hablar de esta primera parte de los eventos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Es bien importante tener en cuenta, mis queridos hermanos, que cuando vamos a aprender, los que estamos aquí en los Estados Unidos sabemos, los que estamos aquí de los Estados Unidos sabemos de lo que estoy hablando ahora en estos momentos. Cuando vamos a aprender un idioma nuevo, el difícil, que le dice mucha gente, el inglés, ¿verdad? Lo más importante que tenemos que hacer, bueno, yo le doy consejos a las personas que me preguntan, y les doy varios consejos, pero lo más importante es poder crear un vocabulario propio de ese nuevo idioma, ¿verdad? Hay que comenzar a crear un vocabulario. Después que yo esté comenzando a crear un vocabulario, pues tengo que adaptar mi oído, ¿verdad? Tengo que adaptar mi oído. Y luego de eso, y en el trayecto desde los 2 pasos que he mencionado de lo que uno tiene que hacer para aprender un idioma nuevo. Y créanme, yo le puedo decir porque yo fui instructor de inglés en el Army de aquí de los Estados Unidos. Yo daba clases de inglés para los soldados. ¿Ok? Entonces, primero, crear un vocabulario esencial y comenzar a adaptar nuestro oído. ¿Cómo hacemos eso? Escuchando y mucho más escuchando, ¿ok? Por eso yo le digo a las personas, miren, dejen de ver televisión en español, póngase a ver televisión en inglés, póngale las letras, ¿verdad? Lo que está diciendo, el caption, le llaman el caption, y ahí usted va a ir leyendo poco a poco. No lo va a poder leer todo porque primero va a encontrar que el inglés es mucho más rápido, ¿ok? No es que sea rápido, es que no tenemos el oído adaptado. Pues así, y cuando estamos aprendiendo una profesión nueva, sucede lo mismo. Y con nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, esto es bien importante, también sucede lo mismo. Usted le puede preguntar a Fernando Casanova, a otros hermanos que han pasado de ser pastores protestantes o miembros de iglesias protestantes al catolicismo. ¿Qué tuvieron que hacer? Reeducarse en la fe, porque ya tenían la base, ¿ok? No es que no supieran, es que ya tenían la base, pero para aprender y a adquirir esos conocimientos que la iglesia nos da, tuvieron que reeducarse en la fe. Y sin duda alguna, habría uno que otro concepto que eran nuevos para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra sacramento, el término comunidad, etcétera, ¿ve? Y entonces, pues eso es lo que sucede. Y nosotros los cristianos también tenemos que ir creando para aprender nuestra fe, la fe cristiana, la fe que nos enseña la iglesia. Para aprender tenemos que ir creando
un vocabulario nuevo de nuestra fe. Y así lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Otro punto bien importante, mis queridos hermanos. Esta palabra Biblia, ¿de dónde viene esta palabra Biblia? Miren, antes que nada, esta palabra la tenemos gracias a los fenicios. ¿Ok? Gracias a los fenicios. Biblios era un área geográfica en lo que hoy es Beirut, parte de Beirut, en lo que hoy es... se me fue, lo tenía apuntado aquí. Lo que es hoy Beirut, en Irán. ¿Ok? En Irán. Entonces, los fenicios eran expertos comerciantes y ellos encontraron lo que conocemos como el papiro y lo comenzaron a producir, podríamos decir, en ese entonces, producir en masa, ¿verdad? Y lo fueron exportando a distintos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, ¿qué significa la palabra Biblia? Simplemente significa una librería en español, no en inglés, porque en inglés library es una tienda donde se venden los libros, ¿verdad? Una librería, o sea, una biblioteca, por así decirlo. Library, perdón, es la biblioteca, perdón. Corrijo, ¿viste? ¿Vieron? Hasta yo me equivoco, mi gente, y hasta yo me equivoco. Library en inglés es una biblioteca. La librería para nosotros en inglés sería bookstore, una tienda de libros. Básicamente, esa es la traducción, perdón. Bien, entonces, la palabra Biblia ya sabemos que es una colección de libros. Hay hermanos que no son cristianos y vienen donde mí y me dicen, ay, porque ustedes los cristianos tienen ese libro que llaman Biblia. Y yo tengo que corregirle y decirle, no, hermanito, no es un libro, es una colección de libros. Y entonces, pues muchos de ellos saben lo que es una biblioteca porque se dedican al estudio y estudian fuertemente, tienen su profesión. Entonces, una vez un hermano a quien yo aprecio mucho, me dice, si es una colección de libros, es entonces una biblioteca. Sí, exactamente, es una biblioteca, ¿verdad? Entonces, ayer hablábamos de lo que fue la revelación, ¿verdad? Y hablábamos de que las dos fuentes de la revelación, según nos enseña la Iglesia Católica, son la palabra escrita y esa palabra no escrita que viene desde la predicación de los apóstoles que conocemos como la tradición apostólica o sagrada tradición en letras mayúsculas, ¿ok? Porque las tradiciones que vienen de una diócesis, de un pueblo, de una parroquia, son tradiciones de la iglesia, pero con letras minúsculas, porque no podemos confundir una con la otra, ¿ok? Bien importante, bien importante. Entonces, enseñarnos que la revelación, según la Iglesia Católica, tenemos que entender que son dos fuentes de la Sagrada Revelación. La Biblia escrita, la palabra escrita, las Sagradas Escrituras y la palabra no escrita, que solemos llamar como la Sagrada Tradición o la tradición apostólica. Esas dos componen lo que llamamos en la plenitud la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros los católicos nos confundimos y simplemente a la escrita, a la Biblia, llamamos palabra de Dios. No, la iglesia enseña, y pueden ver el catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia enseña que tanto la tradición apostólica o sagrada tradición es también palabra de Dios, ¿ok? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces,
dijimos que ya mencionamos los 5 eventos, pero vamos a hoy a estar tocando el primero, los eventos. Ya en el video anterior mencionaba, Dios no le dictó a los autores sagrados, o sea, a los agiógrafos. Dios no le dictó. Dios se fue revelando por medio de los eventos. Y yo decía en el video anterior, ayer, hace varios días que lo grabé, que el primer personaje histórico de toda la Biblia lo fue Abraham. Dios llama a Abraham de su país, de Ur de los Caldeos, de allá de cerca de Mesopotamia, ¿verdad? Y Abraham le responde a Dios. ¿Cómo se llama esa respuesta a Dios? Le fue fiel a Dios, tuvo fidelidad a Dios, que no es otra cosa que tener fe a Dios. Cuando tenemos la fe, ¿ok? Hay dos tipos de fe. La fe que creemos y la fe que aprendemos por eso tenemos que crecer en fe. Crecemos en ambos tipos de fe. La fe que aprendemos, lo que aprendemos que la iglesia nos enseña. Por eso yo siempre digo y seguiré diciendo y insistiendo que los católicos tenemos que reeducarnos en la fe, mis queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a estar hablando hoy de los eventos. Como ya dije, Dios se fue revelando por medio de los eventos. Y vemos, por ejemplo, como así la tradición rabínica y la tradición del Antiguo Testamento, vemos el personaje de Moisés, ¿verdad? Hay unos eventos antes. Vamos a ver que hay eventos antes de Abraham, inclusive, aunque Abraham haya sido el primer personaje histórico, palpable, que se sabe, que se conoce, que se han encontrado hallazgos arqueológicos que lo identifican de una u otra forma. Vamos a ver que como escribe Moisés en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que llamamos el Pentateuco. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué va sucediendo durante todos esos primeros 5 libros del Antiguo, desde la creación, que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, desde la caída, que la serpiente, a quien está simbolizando ¿a quién? Al maligno, al demonio. ¿Qué existe, hermanos? El demonio existe. ¿Ok? No es lo mismo, como decía mi abuelita, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Pero, ¿ok? Y que ahora, hoy en día, teólogos católicos más preparados que yo, porque tengo que decirle, teólogos católicos más preparados que yo. Yo lo que tengo una maestría pequeñita, ¿ok? Pero hay teólogos que tienen 4 o 5 doctorados y te dicen fácilmente y riéndose, no, el demonio no existe. Uy, caramba, no te apures, dime algo cuando lo veas venir. ¿Ok? Sí, el mal existe, sí. Vemos el primer relato de la creación, cómo la serpiente engañó a Eva y cómo engañó a Adán. Por supuesto, según la teología, Eva no pecó primero Adán, porque Adán era el responsable. Esa es otra cosita, pero para que tengamos una idea, ¿verdad? Cuando entramos ya en materia de reflexión teológica, de enseñanza teológica, sí, Adán pecó primero. Ahí tengo que decirle. Le doy la. Y entonces, pero que Dios en su grandeza nos da, y vamos allá aquí estamos hablando de eventos como tal, ¿verdad? Dios le da la promesa de la salvación al género humano, a los seres humanos. Cuando nos dicen Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando nos dicen Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, que va a dominar y va a vencer al pecado. Ya Jesucristo venció la muerte.
Ya Jesucristo venció la muerte, que es la consecuencia primera y máxima del pecado. Ya Jesucristo venció la muerte y vivimos en esa esperanza de que un día vamos a resucitar y estar junto al Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que los eventos, ¿verdad? Se dieron en el Antiguo Testamento un espacio de 2000 años, ¿verdad? Alrededor del 1850 a.C., ¿verdad? Hasta el primer siglo, ¿verdad? Hasta el primer siglo antes de Cristo, ¿verdad? O hasta algunos dicen el primer siglo antes de Cristo. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, los eventos se dieron en un espacio de 100 años. Aquí hay que tener algo bien claro. No tenemos, primero, que la Biblia no se escribió como un libro de historia en el sentido que usted y yo le entendemos hoy en día lo que es y debe ser la historia. No se escribió para eso. No se escribió como datos geográficos o datos históricos. No, esa no fue por encima de los datos históricos. La Biblia tiene un propósito por encima de eso, que es llevarnos a encontrar a Dios y por ende a obtener la salvación a través de Dios. Y vemos cómo el pueblo de Israel fue viviendo. Y vemos todos esos personajes, ¿verdad? Desde Abraham, Isaac, Jacob, que luego Jacob le cambian el nombre a Israel, ¿verdad? Vemos los 12 hijos de Jacob, que van eventualmente a formar lo que se conoció como las 12 tribus de Israel, aunque eran 13. Sí, porque hubieron 2 tribus sobre los hijos de José, Menashet y Benjamín. No, mentira, no Benjamín. Menashet, y de momento se me fue, pero después lo escribo por ahí. Ok. Entonces, ahí van surgiendo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José. Esos fueron personajes que fueron realizando los eventos. Y recordemos que es bien importante también entender que los eventos se fueron dando con un propósito, para Dios ir demostrando su revelación, que se nos va revelando y demostrando que Él tiene un propósito para con nosotros, hermanos, ¿verdad? Por eso que los eventos se dieron de esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, entonces tenemos en tiempo de Moisés, cerca del 1250 antes de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, para que tengamos una idea, no todo va ahí en sucesión cronológica, no todo fue sucediendo ahí en sucesión cronológica. Por ejemplo, desde que se termina los relatos del libro del Génesis, hasta cuando comienza los relatos del libro del Éxodo. Estamos hablando de los primeros 2 libros del Pentateuco, ¿ok? Pasan unos 400 años. Pero Dios estuvo sin manifestarse por 400 años. Sí, porque esa fue la voluntad de Dios, tan sencillo como eso. Sí, pero llega Moisés, el gran caudillo. Moisés, podríamos decir en cierto sentido, usted sabe que Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan que Moisés, que va a enviar el segundo paráclito, el Espíritu Santo. Pues Moisés, podríamos decir en cierto sentido, fue el primer paráclito del Antiguo Testamento, el primer defensor de la causa del pueblo de Israel ante el faraón de Egipto. Let my people go. Deja ir a mi pueblo a
a adorar, porque esa era la misión, esa era la función, esa es la función del pueblo y todavía la sigue siendo la función del pueblo cristiano. Y le dice al pecado, deja ir a mi pueblo. ¿A qué? A que vaya a adorarme todos los domingos en la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? Y a mí me da pena cuando un domingo como este que pasó ahora, no pude ir a la iglesia, no pude ir a la misa, porque me caí 3 veces. O sea, los que me conocen aquí en mi parroquia saben de mi condición de la espalda. Mi esposa. Y lo primero que se me ocurrió ponerme a ver la liturgia bizantina, que de este domingo de la misa, que es una parroquia católica en Atlanta, que a mí me encanta esa liturgia. Y me dice, ya estás viendo esa misa larga, me dice mi esposa. ¡Ay, ay! Sí, mi amor. ¿Verdad? Entonces, así se fueron dando todos los sucesos en el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento, hay que establecer también, antes de eso, antes de hablar del Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento viene hacia Jesús. Y el Nuevo Testamento sale de Jesús. Entonces, ¿verdad? Por eso es que en el Antiguo Testamento vamos a seguir los eventos que vemos después de Moisés, de Josué, de los jueces, los jueces, Debra, Sansón, inclusive hasta Samuel, que fue literalmente el último de los jueces y el primero de los profetas, ¿verdad? Y así va sucediendo, van dando por profetas, ¿verdad? Y una vez que se separan los reinos del norte, que le llamaban Israel, y el reino del sur, el reino de Judá, van sucediendo, Dios va nombrando profetas. ¿Cuál es la función del profeta? Miren, la función del profeta del Antiguo Testamento es la misma que del cristianismo. El anunciar y denunciar. Pero me van a decir, no, es que los profetas del Antiguo Testamento hablaban del futuro. Sí, hablaban del futuro, pero lo único que podía anunciar del futuro o sobre el futuro, el profeta era todo aquello que tuviera que ver con el plan de salvación de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Isaías nos habla de la virgen que va a dar a luz. Zacarías habla del Mesías en el futuro, del Mesías que va a venir a salvar el mundo. Y así, todo lo único que podían decir sobre el futuro era todo aquello que Dios inspiraba y permitía que fuera parte del plan de salvación. Eso no se nos puede olvidar. Y hoy en día, ciertos personajes se tildan de más allá de la cabeza, que están más allá de su cabecita, y pues se tildan de lo que, pues, no, cuidado, mucho cuidado. Okay. Entonces, llegan los profetas, los reyes, pasan por el Antiguo Testamento, se divide el reino y la capital del reino del norte va a ser Samaria, que es un revolú y lío que tienen de los pastores, como hasta hoy en día, que los judíos no se llevan con los samaritanos, ni a veces ni viceversa, pero ahí le vamos. Y pues, ¿por qué? Porque los samaritanos se mezclaron con paganos, con gente de Siria y todo eso, y también mucha gente fue deportada. Imagínense que hoy en día se sabe que de estas tribus que llaman perdidas, hubieron grupos que llegaron hasta la China. Yes. Hubieron grupos que llegaron a parte de Afganistán. De hecho, el nombre Afganistán es un nombre hebreo. Y muchos de ellos se llaman Beni Israel, o sea, hijos de Israel. Hoy en día, muchos de ellos se siguen llamando Beni Israel. Bien, viene ya el Antiguo Testamento, casi está el siglo IV, finalizando el siglo IV antes de Cristo.
con Alejandro el Grande y toda esa área de Israel, de Judea, es controlada y gobernada por los griegos. ¿Qué pasa? Aquí tenemos los famosos macabeos. Y le dijeron al líder de ellos, que ya habían matado unos cuantos de ellos, le dijeron, mira, para que tú adores a nuestros dioses y bla, bla, bla. Él le dijo, no, mijito, yo adoro al Dios de Israel, al Dios de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pum! Y se formó el lío de los pastores porque se formó una revuelta hasta que lograron liberar a Israel. Y después se metieron en otro lío con los romanos. Ajá, ese otro cantar, ahí le vamos. Hasta pues vemos los resultados hasta Jesucristo y después de Jesucristo, que pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Bien, eso fueron básicos. Con Jesucristo, vamos a Jesucristo. ¿Nació Jesucristo el 25 de diciembre? No. Sí nació. ¿Qué día? No se sabe. Porque hay que tener en cuenta algo que en los cristianos se realizó desde el tiempo de los mismos apóstoles. La evangelización de las culturas. Eso es un término que hoy en día le llaman la inculturización de las culturas, la evangelización de las culturas. Recordemos que los paganos celebraban el solsticio de invierno como el solsticio de verano también. Y hay hoy en día neopaganos que están celebrando esa misma cosa. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Ok. Si ellos celebran el Dios invicto del sol, mira, el Dios invicto de los cristianos es Jesucristo, porque venció la muerte y está vivo en el cielo. ¿Verdad? Y está vivo porque, como dice San Ignacio decía que Dios subió al cielo como hombre y está en el cielo hecho hombre. Y Dios verdadero, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, con Jesucristo pasaron. Algo que tenemos de nuevo, se repite básicamente en el mismo sentido. Los libros del Nuevo Testamento pasó lo mismo como con el Antiguo Testamento. No se escribieron como datos históricos per se, ni datos cronológicos, tal como conocemos usted y yo hoy en día. ¿Ok? Los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los libros del Nuevo Testamento se escribieron para recordar cómo Jesucristo fue llevando su mensaje y evangelizar a la nación judía. ¿Ok? Y así, de esa forma, ellos fueron redactando. Y vamos a ver que no todo fue escrito de sopetón, ahí de cantazo. No. Hay un proceso dentro de eso que se escribió. Porque primero viene la predicación a viva voz, que en la próxima clase vamos a estar hablando sobre esa predicación a viva voz. ¿Ok? Que es, esa predicación es lo que tenemos hoy en día, gran parte de esa predicación es lo que conocemos como la tradición apostólica. Y vamos a hablar de lo que es eso de la tradición, que es el próximo paso a seguir después de los eventos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que los eventos en el Nuevo Testamento se dieron pues con Jesucristo y la comunidad de apóstoles y esos primeros discípulos judíos. Sí, el Señor es judío. Jesucristo es judío. Miren, si mis hermanos judíos que practican el judaísmo hoy en día, digo mis hermanos, pues yo soy descendiente judío y le doy gracias a Dios por eso y soy católico. Nací toda mi vida católico, de hecho. Pero después de adulto fue que me enteré de eso. Ese es otro lío de los pastores. Le vamos. Pues,
vamos a ver cómo esas comunidades cristianas, esas primeras comunidades que en su mayoría fueron judíos, ¿ok? Y luego van adentrándose paganos también, ¿ok? Pero vamos a ver cómo esos libros, cómo esa predicación fue surgiendo, ¿ok? Hasta aquí, mis queridos hermanos, estos detalles. Si tienes alguna pregunta, algo que de verdad no hayas entendido, mira, haznoslas aquí, ¿ok? Yo tengo todo esto escrito en mi blog. Antes se llamaba Catequesis de Adulto, ahora el blog se llama Catequesis Apologética y Predicación, ¿ok? Por la necesidad que hay de esas tres áreas. Y lo voy a ya terminar con esto. Miren, hay muchos hermanos que se dedican a la catequesis, chévere, perfecto. Hay hermanos que se dedican a la apologética, perfecto, ¿verdad? Hay hermanos que se dedican a la teología, perfecto. Dios me ha dado la bendición muy, muy grande de dedicarme a las tres, ¿verdad? A la catequesis empecé desde los 14 años. Nunca he dado catequesis de niño. No puedo, no sé dar catequesis de niño. Me enviaron, pero me pasó un problema y después lo contaré. Y por gracia de Dios, cuando entré al seminario, empecé a estudiar teología. Estuve 7 años en el seminario y tengo una buena base teológica. Y ya estando aquí, viviendo en Dalton, Georgia, ya llevo cerca de más de 15 años, desde el 2008 por ahí, cerca de 15 años por ahí, donde a la fuerza me vi obligado a comenzar a hacer apologética. Que muchas veces al principio no le llamaba apologética, pero después leyendo la apologética que escriben otros hermanos, yo, espérate, si yo estoy haciendo apologética y yo no me he dado cuenta. Ahí le vamos, pero hey, mi gente, de verdad, 1.000.000 de gracias. Cuídense, Dios me los bendiga a todos. Les pido que nos pongan en sus oraciones, que igual forma nosotros lo estamos haciendo con ustedes. Y si tienes alguna duda, escríbanos, déjanos saber. Así que, primeramente Dios, será hasta la próxima, donde vamos a estar hablando entonces de lo que fue y lo que es la tradición oral y la tradición escrita. Son dos cosas muy importantes para comprender la palabra de Dios, mis queridos hermanos. ¿Ok? Así que, primeramente Dios, nos vemos en la próxima y cuídense. Dios me los bendiga a todos y nos pedimos como siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi gente, pasen un hermoso día.